Dicen que fue prohibido. Dicen que su rugido se volvió tan molesto que el propio cielo lo expulsó. Pero la verdad sobre el Boeing 717, el avión que Estados Unidos prácticamente desterró de sus cielos, es mucho más compleja y mucho más fascinante de lo que imaginas. Y te aviso, quédate hasta el final, porque voy a revelarte un dato que muy pocos pilotos se atreven a mencionar. Uno que demuestra que este avión sigue volando, aunque oficialmente ya no debería existir. Retrocedamos en el tiempo. Estamos en plena década de 1900. La aviación comercial vivía una era dorada. Las aerolíneas competían por ofrecer lujo, velocidad y glamour a una nueva clase media que soñaba con volar. Pero había un problema. Los aeropuertos pequeños no podían recibir a los gigantes como el Boeing 700 o el DC-8. Se necesitaba un avión más versátil, más compacto, pero igual de potente. Fue entonces cuando Boeing presentó su apuesta, un avión con 3 motores traseros, una elegante cola en forma de T y una escalera integrada que descendía directamente desde la parte trasera del fuselaje. Un avión que parecía sacado del futuro. Nacía el Boeing 717. Desde su primer vuelo en 1963, el 717 se convirtió en una leyenda. Su diseño era revolucionario: 3 motores Pratt & Whitney Shaw T8D, flaps triples, slats en todo el ala y una autonomía capaz de conectar Nueva York con México, Miami con Caracas o Los Ángeles con Denver sin escalas. Era el avión ideal para todo tipo de rutas. Boeing pensaba fabricar unas 250 unidades, pero el mundo quedó tan fascinado que terminó vendiendo más de 1800. Durante los años 70, cada gran aerolínea estadounidense tenía uno: American, United, Eastern, Northwest, Delta. El 717 era el símbolo del progreso norteamericano. Su apodo era el Whisper Jet, el jet susurrante, aunque en realidad su rugido era tan ensordecedor que hacía temblar las ventanas de los barrios cercanos a los aeropuertos. Pero eso, en los 70, no era un problema, era parte del espectáculo. El 717 tenía algo que ningún otro avión de su época podía igualar: independencia total. Podía operar desde aeropuertos sin mangas, sin vehículos de apoyo y sin escaleras externas. Llevaba todo lo necesario a bordo, incluyendo su propio generador auxiliar, el famoso APU, una innovación que más tarde se convertiría en estándar para toda la aviación moderna. Su escalera trasera lo hacía perfecto para rutas regionales, pero también sería el escenario de uno de los episodios más misteriosos de la historia aeronáutica. El 24 de noviembre de 1971, un hombre conocido solo como D.B. Cooper abordó un Boeing 717 de la aerolínea Northwest. Durante el vuelo, amenazó con una bomba, exigió $200.000 en efectivo y tras recibir el dinero, saltó desde la escalera trasera del avión, en pleno vuelo. Nunca volvió a ser visto. El caso jamás se resolvió, y el 717 se convirtió en parte de la cultura popular estadounidense. Desde entonces, cada vez que alguien veía esa escalera trasera, recordaba la osadía del hombre que desafió al FBI y desapareció entre las nubes. Pero la gloria del 717 no duraría para siempre. A finales de los años 80, algo comenzó a cambiar. El mundo pedía aviones más silenciosos, más eficientes y más baratos de operar, y el 717, con su tercer motor, su alto consumo y su estructura metálica envejecida, comenzó a quedar fuera del juego. La competencia llegó desde dentro de la propia Boeing, con el 737-400 más pequeño, más económico y con solo 2 motores. También desde Europa, con el Airbus A320, un avión completamente digital que reducía la tripulación a solo 2 personas. Mientras tanto, el 717 necesitaba 3, piloto, copiloto y un ingeniero de vuelo. Eso significaba más gastos, más mantenimiento y menos eficiencia. En una industria donde cada minuto y cada litro de combustible cuentan, esas diferencias fueron mortales. Pero todavía había algo peor. Los motores JT8D del 717 eran una joya en los años 60, pero en los 90 se habían convertido en dinosaurios, ruidosos, ineficientes y contaminantes. Su ruido era tan alto que muchos aeropuertos empezaron a imponer restricciones nocturnas solo para mantener la paz en los barrios cercanos. Boeing intentó modernizarlo con kits de reducción de ruido, los famosos Hush Kits, pero apenas lograban mitigar el problema. Además, añadían peso y aumentaban el consumo. Era como intentar hacer pasar a un músculo viejo por atleta de élite. El 717 ya no podía competir, y entonces en los años 90 llegó la ley que lo condenó. En 1990, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Airport Noise and Capacity Act, una norma que establecía un calendario para eliminar de los cielos a todos los aviones demasiado ruidosos. La fecha límite, 1 de enero del año 2000.
Después de esa fecha, ningún avión que no cumpliera la norma Stage 3 podría volar en territorio estadounidense. Y ahí estaba el golpe final. El 700 DHT con sus motores de la vieja escuela era Stage 2. Podía seguir volando, sí, pero solo si se modificaba completamente. Para muchas aerolíneas, era más barato comprar un avión nuevo que modificar uno viejo. En cuestión de pocos años, el rey de los cielos se convirtió en un exiliado. Pero atención, aunque en teoría el 700 DHT no está prohibido por ley, en la práctica está vetado por el progreso. Sus motores ya no cumplen los estándares ambientales ni de ruido, sus repuestos son escasos, y su mantenimiento es tan caro que solo unos pocos apasionados siguen manteniéndolos con vida. Sin embargo, algunos aún sobreviven en el desierto, en escuelas de aviación, en hangares olvidados o reconvertidos en jets privados. Y a continuación te voy a mostrar qué fue de ellos, quién sigue volándolos, y por qué, en ciertos países, el 700 DHT aún reina sobre los cielos. Cuando el reloj marcó el cambio de siglo, el sonido del Boeing 700 DHT comenzó a desaparecer lentamente del cielo americano. No fue una explosión, ni un accidente, fue algo más sutil, como si alguien hubiese bajado el volumen del pasado. A partir del año 2000, la Airport Noise and Capacity Act entró en vigor oficialmente. Esa ley no mencionaba al 700 DHT por nombre, pero en la práctica fue una sentencia de muerte. El mensaje era claro: si tu avión no cumplía la norma Stage 3 de ruido, simplemente no podías volar en territorio estadounidense. El Boeing 700 DHT se encontraba atrapado en un limbo. Sus tres motores Pratt & Whitney Jet-8D rugían como bestias cada vez que despegaban, y aunque los Huskies prometían reducir el estruendo, no lograban engañar a los medidores de decibelios. A veces, incluso con las modificaciones, el sonido seguía excediendo los límites en los aeropuertos más estrictos del país. El problema no era solo el ruido, era el costo. Cada kit de reducción de sonido costaba cientos de miles de dólares por avión, y aún así, no garantizaba el cumplimiento total. Además, los Huskies aumentaban el peso y reducían la eficiencia de combustible. Es decir, más gasto, menos beneficio. Las aerolíneas hicieron cuentas y decidieron rendirse. Para 1998, casi todas las grandes compañías estadounidenses habían comenzado a retirar sus 700 DHT. Delta, United, American, Northwest, Eastern, aviones que durante décadas habían sido el corazón de sus flotas, ahora estaban siendo enviados al desierto, a gigantescos cementerios de aviones como Mojave o Victorville. Allí, bajo el sol del desierto de California, cientos de 700 DHT quedaron estacionados, con los motores sellados y las alas cubiertas con cinta metálica, esperando un destino que nunca llegaría. Pero algunos se resistieron a morir. Las empresas de carga vieron una oportunidad. Aerolíneas como FedEx y UPS modificaron sus 700 DHT para convertirlos en cargueros. El espacio donde antes viajaban 150 pasajeros ahora estaba lleno de cajas, paquetes y mercancías. Por unos años, estos trimotores volvieron a rugir por los cielos de Estados Unidos, aunque ya no transportaban viajeros, sino el comercio del nuevo milenio. Aún así, el final era inevitable. Incluso FedEx, que llegó a operar más de 100 unidades, terminó retirando sus últimos 700 DHT. El ruido, el consumo y el mantenimiento eran una carga demasiado pesada para seguir justificándolos. Pero el ban no se detuvo ahí. Europa adoptó las mismas reglas y Australia fue incluso más radical. Directamente prohibió el vuelo de 700 DHT, incluso con los Huskies instalados. El mensaje era claro: el progreso no tiene lugar para el rugido del pasado. Lo más irónico es que, tecnológicamente, el 700 DHT era adelantado a su tiempo. Podía aterrizar en pistas cortas, despegar con potencia desde aeropuertos remotos y operar sin equipos de apoyo en tierra. Era robusto, confiable, resistente como un tanque, pero ninguna de esas virtudes podía competir contra el silencio y la eficiencia digital de los nuevos modelos. En el año 2000, el cielo cambió, los rugidos se apagaron y los motores de alto bypass, como los del Boeing 737 Next Generation o el Airbus A320, comenzaron a dominar los aeropuertos del mundo. Más empuje, menos ruido, menos consumo. El 727 quedó relegado a un pasado que, aunque glorioso, ya no encajaba. Y aquí viene algo que muchos no saben. El 727 no solo fue víctima del ruido, sino también de un enemigo invisible: la economía del combustible. Durante los años 2000, el precio del petróleo se disparó. Volar un 727 era como alimentar una bestia sedienta. Consumía hasta 4.500 kilos de combustible por hora,
casi el doble que un 700 moderno. Cada vuelo costaba miles de dólares más solo en queroseno. Y eso sin contar las inspecciones, las piezas de repuesto y el mantenimiento de sus 3 motores. Además, con cada ciclo de vuelo, el metal del fuselaje sufría fatiga, una especie de envejecimiento invisible que obligaba a revisiones más profundas y caras. Las aerolíneas comenzaron a verlo de forma fría y matemática. Un avión de 3 motores significaba 3 veces más piezas, 3 veces más mantenimiento y 3 veces más gasto. En una industria que vive de márgenes estrechos, eso era una sentencia de muerte. Y entonces llegó el golpe final, el 11 de septiembre de 2001. Tras los atentados, el tráfico aéreo mundial cayó en picado. Las aerolíneas entraron en crisis, y lo primero que hicieron fue deshacerse de los modelos más viejos y costosos. El 727 fue de los primeros en irse. Para muchas compañías, su valor era tan bajo que ni siquiera valía la pena venderlos. FedEx, por ejemplo, decidió donar decenas de ellos a escuelas de aviación, universidades y museos. Así, los 727 pasaron de surcar los cielos a servir como aulas de prácticas para futuros pilotos e ingenieros. Hoy, algunos siguen existiendo, oxidándose bajo el sol del desierto o conservados en hangares como piezas de museo. Otros han sido convertidos en restaurantes, hoteles o incluso casas privadas. Y unos pocos, muy pocos, siguen volando en rincones lejanos del planeta. En 2021, se calculaba que quedaban menos de 50 unidades activas, la mayoría en Sudamérica, África y Medio Oriente. Colombia, Brasil, México y algunos países africanos aún conservan estos viejos trimotores, operándolos como cargueros o aviones de emergencia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Aunque el 727 desapareció oficialmente de los cielos de Estados Unidos, hay una excepción. Un puñado de estos aviones sigue volando bajo permisos especiales, y uno de ellos tiene un propósito tan único que muy pocos lo conocen. En el siguiente bloque te voy a revelar quién sigue volando el 727 en secreto, para qué se usa y por qué Estados Unidos, paradójicamente, aún lo necesita. Aunque el Boeing 727 fue retirado oficialmente de los cielos comerciales de Estados Unidos, no todos aceptaron su destino. Algunos resistieron, ocultos, modificados o usados en operaciones tan especiales que el propio gobierno norteamericano terminó por tolerarlos, porque, irónicamente, el avión prohibido aún seguía siendo demasiado útil para desaparecer del todo. Uno de los casos más curiosos es el del 0G, un Boeing 727 que aún hoy despega regularmente desde aeropuertos de Florida y Texas. Pero no transporta pasajeros ni carga comercial. Su propósito es más sorprendente: crear gravedad cero. Sí, escuchaste bien. El 0G pertenece a la empresa Zero Gravity Corporation y se usa para entrenamientos de astronautas, estudios científicos y experiencias privadas de ingravidez. Durante el vuelo, el 727 asciende bruscamente a unos 7.000 metros y luego desciende en parábola. En ese momento, durante unos 20 segundos, todo dentro del avión, personas, objetos, cámaras, flota en el aire. Esa secuencia se repite una y otra vez, recreando las condiciones exactas de un vuelo espacial. El avión está registrado oficialmente ante la FAA y tiene permisos especiales que le permiten seguir operando en territorio estadounidense, aunque solo en misiones controladas. Es, literalmente, el único 727 que aún puede volar libremente por el cielo de Estados Unidos. Pero no está solo. Otros pocos sobreviven en manos privadas. Algunos se alquilan para películas, videoclips o entrenamientos militares. En Hollywood, por ejemplo, se ha utilizado un 727 real para escenas de acción en películas como Tenet o Flight. En esos casos, las aeronaves permanecen registradas en la categoría experimental o temporal, lo que les permite operar con permisos especiales. Incluso hay un 727 utilizado por la NASA durante años como laboratorio de pruebas para sistemas de vuelo y equipos espaciales. Fue apodado el Vomit Comet, el cometa del vómito, porque era utilizado para simular microgravedad entrenando astronautas antes de sus misiones. Así que sí, aunque el 727 fue expulsado de la aviación comercial, Estados Unidos nunca lo eliminó completamente. Lo transformó en herramienta científica, en recuerdo histórico, en símbolo del progreso que una vez representó. Pero lo más fascinante no está en el país que lo vetó, sino en los lugares donde aún sigue volando con total libertad. En Colombia, Aerosucre y Laser Airlines han mantenido flotas de 727-200 cargueros. Los usan para rutas difíciles en terrenos montañosos o pistas cortas, donde su robustez sigue siendo invaluable. En Venezuela, Transcarga mantiene otro ejemplar activo, y en México, hasta hace poco, Aeronaves TSM usaba varios para transporte de carga regional. En África y Medio Oriente, algunos gobiernos y empresas de logística aérea aún confían en el 727 como un caballo de batalla. Su mantenimiento puede ser caro,
pero su estructura aguanta condiciones extremas: polvo, calor, pistas de tierra, lugares donde los aviones modernos simplemente no podrían operar. Esos cielos son el último refugio de una máquina que se niega a morir. Sin embargo, no todo es romanticismo. En la mayoría de los casos, estos aviones vuelan sin piezas originales o con repuestos adaptados, muchas veces de modelos retirados. Mantenerlos en condiciones seguras requiere ingenieros especializados y certificados específicos, algo que se está volviendo cada vez más escaso. Por eso, muchos de los 727 que siguen activos en Latinoamérica y África están en sus últimos años. Cuando se retiren, probablemente no habrá reemplazo. Será el fin de una era. Pero hay un último capítulo, uno del que casi nadie habla, y es el que explica por qué el gobierno de Estados Unidos mira con recelo cualquier intento de devolver estos aviones al servicio comercial. El 727 tiene una debilidad que lo convirtió en un riesgo de seguridad nacional. Una debilidad tan seria que desde los años 90 el FBI y la FAA comenzaron a vigilar de cerca cada unidad que quedaba. Todo comenzó con un suceso misterioso ocurrido en África. El 25 de mayo de 2003, en el aeropuerto de Luanda, Angola, un Boeing 727 matrícula N854 Procuara desapareció sin dejar rastro. Era un antiguo carguero estadounidense, modificado y sin pasajeros. Dos hombres lo abordaron sin autorización, encendieron los motores y despegaron rumbo al Atlántico. Nunca más fue visto. No se encontraron restos. No hubo señales en radares, y hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse. El FBI lo calificó como uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Algunos creen que fue robado para ser vendido a grupos ilegales, otros que se estrelló en el océano. Pero lo cierto es que esa desaparición cambió para siempre la manera en que Estados Unidos controla los aviones retirados de su flota. Desde entonces, todo Boeing 727 que quiera volver a operar en territorio norteamericano debe pasar por procesos rigurosos de certificación, seguridad y trazabilidad de piezas. Cualquier modelo que no cumpla esos estándares es automáticamente bloqueado. Y así, poco a poco, el 727 pasó de ser un icono del progreso a convertirse en un objeto de sospecha. Aún así, no todos lo ven como un avión prohibido. Para los pilotos que lo volaron, el 727 sigue siendo una leyenda. Una máquina noble, dura, exigente, que respondía con precisión quirúrgica al toque humano. Si sabías volar un 727, podías volar cualquier cosa. Y tal vez por eso, aunque sus motores ya no rugen en los cielos de Estados Unidos, su espíritu sigue vivo en cada avión moderno. Porque el 727, el 757, todos de alguna forma descienden de él. Pero el último bloque no es un homenaje nostálgico, es una revelación, porque hay algo más oscuro detrás de la historia del 727, un motivo no técnico ni ambiental, sino político y estratégico, por el que Estados Unidos jamás permitirá su regreso. Y eso es exactamente lo que voy a contarte a continuación. El Boeing 727 no fue expulsado solo por ser ruidoso, viejo o ineficiente. Detrás de su desaparición hay un motivo más profundo, uno que muy pocos conocen y que tiene que ver con la seguridad nacional, la política y el control tecnológico. Porque el 727 no fue simplemente un avión comercial, fue, durante décadas, una máquina de poder, capaz de volar donde otros no podían, de operar sin apoyo terrestre y de aterrizar en pistas improvisadas, incluso de tierra. Esa versatilidad lo convirtió en un arma de doble filo. Durante los años 80 y 90, mientras Estados Unidos retiraba sus flotas más antiguas, decenas de Boeing 727 comenzaron a venderse al extranjero a precios de remate. Países de África, Medio Oriente y Sudamérica compraron estas aeronaves retiradas para adaptarlas al transporte de carga o incluso uso militar. Pero algunos de esos aviones terminaron en manos equivocadas. El 727 era ideal para operaciones discretas. Podía despegar con poco aviso, transportar toneladas de carga y aterrizar en zonas no controladas. Pronto, agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que varios de estos modelos estaban siendo usados para contrabando, movimiento de mercancías ilegales e incluso tráfico de armas. No era culpa del avión, era culpa de lo que representaba, autonomía total. Un 727 no necesitaba mucho más que una pista larga y combustible. No requería equipos sofisticados, ni sistemas digitales rastreables. Era analógico, robusto y, sobre todo, difícil de seguir. Cuando el Boeing 727 desaparecido en Angola, el N834 Sear era, nunca fue hallado. Estados Unidos comprendió que tenía un problema serio. Un avión comercial de gran tamaño podía desaparecer del radar, cruzar océanos sin ser detectado y, potencialmente, usarse con fines catastróficos. El recuerdo del 11 de septiembre aún estaba fresco. El miedo a que un avión no rastreado pudiera usarse como arma fue suficiente para sellar el destino del 727 dentro del país.
Desde ese momento, cualquier intento de reactivar uno en suelo estadounidense enfrenta un muro de burocracia, seguridad y certificaciones prácticamente imposibles de cumplir. El mensaje fue claro: este avión pertenece al pasado y debe quedarse allí. Pero hay otra razón menos evidente. El 727 era una reliquia de una época donde el piloto tenía el control absoluto. Sin pantallas digitales, sin automatización avanzada, era un avión que exigía manos humanas, reflejos y experiencia real, y eso, en un mundo dominado por la automatización, se convirtió en un problema. Las nuevas generaciones de pilotos se entrenan en cabinas digitales, donde la computadora toma decisiones y el piloto supervisa. El 727, con su compleja cabina analógica y su ingeniero de vuelo, ya no encaja en los estándares modernos de formación. Volver a certificar a pilotos y técnicos para operar uno costaría millones, y no tiene sentido económico. Así que, de manera silenciosa, la industria entera decidió dejarlo atrás. Pero hay algo casi poético en todo esto. Aunque el 727 fue borrado de los cielos norteamericanos, su legado está en todas partes. Cada avión moderno, desde un Boeing 737 hasta un Airbus A321, lleva algo de su ADN. El diseño del ala, los sistemas hidráulicos, el APU, todo proviene, directa o indirectamente, de la ingeniería del 727. Incluso el sonido característico del despegue, ese rugido que marcó generaciones, sigue presente, aunque suavizado en los motores actuales. El avión prohibido nunca murió realmente, solo se disfrazó de futuro. Y aquí viene el detalle más irónico: Estados Unidos sigue utilizando partes y tecnología derivada del 727 en sus programas de entrenamiento y pruebas militares. Algunos componentes de ese modelo se reaprovecharon en simuladores, laboratorios de aerodinámica y pruebas de resistencia estructural. Incluso varias compañías privadas, contratistas del Pentágono, aún conservan restos funcionales de 727 para experimentación. El avión que fue expulsado de los cielos civiles sigue contribuyendo en silencio a la seguridad y el progreso del país que lo vetó. Sin embargo, hay un motivo más humano detrás de toda esta historia. El Boeing 727 simboliza una era donde volar era una experiencia mágica, no una rutina. Una época donde los pasajeros vestían de gala, donde la cabina olía a café recién hecho y queroseno, y donde los pilotos volaban con precisión quirúrgica sin depender de pantallas. Era el último suspiro de la aviación romántica, y quizás por eso su final duele más. Hoy, en museos y hangares olvidados, algunos 727 siguen siendo restaurados por apasionados, manteniéndolos vivos como monumentos a una era que no volverá. Y en ciertos desiertos de Arizona o California, cuando el sol cae y el viento sopla entre los fuselajes, aún se puede escuchar, en la distancia, el eco apagado de aquellos tres motores rugiendo al unísono. El rugido del progreso y de un pasado que se negó a ser olvidado. Así que la próxima vez que veas un Boeing 737 despegar, recuerda que debajo de esa tecnología moderna late el corazón de su ancestro prohibido. Porque el 727 no fue destruido, solo fue transformado. Y su sombra sigue cruzando los cielos, invisible, eterna, indomable. Este fue Aerocielo. Si disfrutaste este viaje por la historia del avión que Estados Unidos quiso borrar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo los secretos más ocultos de la aviación mundial.